Cada segundo, 1 metro cuadrado de la Tierra recibe un flujo de luz de sol con una potencia igual a 14 bombillas de 100 vatios juntas. Todos los días al anochecer encendemos y apagamos distintas fuentes de luz docenas de veces. Para nosotros, estas son acciones mecánicas en las que ni siquiera necesitamos pensar. Pero ¿qué sucedería si nos durmiéramos en casa con las luces encendidas y despertáramos en un pasado remoto? Parece increíble, y seguro te preguntarás qué tiene que ver la luz con eso. En otoño de 2022, 2 grupos independientes de científicos físicos de Oxford y Viena enviaron una partícula de luz al pasado. Más tarde publicaron los resultados de la investigación en Arxiv. Al dividir un fotón con un cristal especial, lograron lo que llamaron inversión temporal cuántica. El fotón en el proceso se desplazó hacia el futuro y el pasado al mismo tiempo. Esta investigación puede no permitir que los humanos viajen hacia atrás en el tiempo, pero puede finalmente explicar el mecanismo de dicho viaje. Y todo puede ser posible gracias a la luz ordinaria. Pero probablemente ni siquiera imaginas qué otros superpoderes posee la luz. Los rayos solares son la única fuente de energía y vida en la Tierra. Pero la primera luz apareció mucho antes de que naciera el Sol. Nuestro universo surgió hace casi 14.000 millones de años. Justo después del Big Bang, el universo era un plasma de tal densidad y temperatura que nada podía atravesarlo, ni siquiera la luz. Le tomó al universo casi 400 millones de años expandirse y enfriarse tanto que la interacción entre electrones y protones resultó en la formación de hidrógeno y apareció la primera luz. Un poco después, el universo experimentó un periodo de expansión rápida y aumentó la longitud de onda de la primera luz, transformándola en microondas. Estas conforman la radiación cósmica de fondo, que denominamos radiación fósil. Es asombroso que en cualquier momento, a través de un telescopio, podamos ver la luz que nació hace miles de millones de años, al mismo tiempo que el universo. Pero ¿por qué no desaparece la radiación fósil? ¿De qué está hecha? La gente empezó a pensar en la naturaleza de la luz mucho antes de Cristo. Los antiguos griegos estaban seguros de que vemos el mundo que nos rodea porque nuestros ojos irradian rayos de visión que tocan los objetos. Solo en 1672, el físico inglés Isaac Newton, en su teoría de la luz y los colores, expuso que la luz está compuesta por diferentes colores, cada uno con una refractividad diferente, y no que la luz es totalmente blanca como afirmaba Aristóteles. Newton lo demostró experimentalmente. Dirigió un rayo de sol a un prisma y vio 7 colores del arco iris en la pantalla detrás de él. Entonces, ¿por qué percibimos la luz como blanca? Lo que ocurre es que el ojo humano es mucho menos sensible a la luz solar, por eso no podemos ver todo el espectro. Newton también pensaba que la luz estaba formada por partículas materiales a las que llamó corpúsculos, y se desplazaban en línea recta desde la fuente de luz. Su teoría podía explicar cómo se propaga y refleja la luz, pero no cómo se refracta. Casi 20 años más tarde, el físico holandés Christian Huygens publicó un trabajo en el que presentó una teoría de la luz como una onda. Y solo un siglo después, un físico inglés llamado Thomas Young lo apoyó. En su famoso experimento, demostró que la luz se propaga como una onda. El erudito la hizo pasar consecutivamente por 2 barreras. La primera tenía una rendija, mientras que la otra tenía 2. Si la luz estuviera formada por partículas, detrás de la segunda barrera aparecerían 2 líneas en la pantalla, una frente a cada rendija. No obstante, lo que apareció en la pantalla fue un patrón de interferencia. Debido a que las ondas se superponían, hubo un incremento en su intensidad en algunas partes y una disminución en otras. Es por eso que detrás de la segunda barrera, en lugar de las 2 líneas de luz, vemos una serie de rayas oscuras y claras que se asemejan a un código de barras. El concepto de la naturaleza ondulatoria de la luz prevaleció hasta el siglo XX, hasta que Albert Einstein descubrió que la luz en realidad está compuesta por partículas subatómicas sin peso. Los científicos se referían a ellas como cuantos de luz. Hoy los conocemos como fotones y sabemos que cada uno de ellos combina las cualidades de una partícula, impulso y energía, y una onda, frecuencia y longitud. Esta dualidad constituye el primer superpoder de la luz. Esto hace posible que el fotón recorra distancias enormes en fracciones de segundo como una onda y que interactúe físicamente con su entorno como una partícula. Por ejemplo, puede extraer electrones de los átomos y cargar así baterías solares o participar en la fotosíntesis.
Pero, ¿qué otros superpoderes nos oculta el fotón? La luz es una radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Nacidos en el núcleo del Sol, los átomos de hidrógeno chocan entre sí, provocando poderosas explosiones de energía, cuya luz puede matarnos porque se trata de radiación gamma, la radiación más fuerte del universo. La intensidad de estos rayos es millones de veces superior a la de la luz visible. Sin embargo, no pueden abandonar el Sol en este momento. Por regla general, tras abandonar el núcleo, el fotón recién nacido necesita al menos 100 años para atravesar la gruesa capa de átomos de hidrógeno. De esta manera, pierde una fracción de su energía en la zona de transferencia radiante. Allí, los fotones chocan con partículas cargadas de plasma que los empujan hacia la superficie, pero lo alcanza como un rayo X. En promedio, los fotones pasan allí alrededor de 170.000 años, aunque algunos pueden quedarse durante millones de años. Luego el fotón va a la zona conectiva, que se extiende por 200.000 kilómetros. Al impactar átomos de plasma, los fotones los calientan hasta el punto de ebullición. Sin embargo, los átomos simplemente absorben los fotones y los empujan hacia la superficie. Este proceso toma alrededor de una semana. Durante este tiempo, los fotones se enfrían lo suficiente como para convertirse en luz visible, y solo después de esto están listos para salir de la superficie del Sol. El fotón individual se libera de la fotosfera y llega al espacio, donde puede existir durante miles de millones de años. Es decir, es prácticamente inmortal. Y este es otro de sus superpoderes. Pero los fotones que viajan hacia la Tierra tienen un destino diferente. Tienen 8 minutos para llegar a nuestro planeta y morir. Un fotón que entra en un edificio volará alrededor de él, rebotando en sus superficies. Cuando pierde completamente su energía, uno de los objetos en su interior lo absorberá por completo. Gracias a este proceso, las cosas se calientan al Sol. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la energía no puede ser creada ni destruida. Simplemente se convierte de un proceso a otro. Cuando encendemos la luz en una habitación, billones de fotones la llenan, la mayoría de los cuales son absorbidos por los objetos, pero una fracción de ellos se refleja en las superficies. Esto es lo que nos permite ver las cosas que nos rodean. Mientras la lámpara está encendida, la habitación recibe un flujo constante de fotones. Todos estos procesos, desde la radiación de fotones de la lámpara hasta su reflexión y absorción, tienen lugar en aproximadamente 1/1000ª de segundo. Sin embargo, no solo las fuentes de luz habituales irradian fotones. Los humanos también. La capacidad de brillar que tienen algunos organismos vivos se denomina bioluminiscencia. En 2009, unos científicos japoneses decidieron averiguar si los humanos también poseen este superpoder. El experimento se publicó en la revista PLOS ONE. Los investigadores colocaron a los voluntarios en una habitación oscura con cámaras de alta sensibilidad. Allí registraron la luminiscencia y descubrieron que el brillo no era constante. Las personas brillan más débilmente a las 10 de la mañana y más brillantemente a las 4 de la tarde. Los científicos lo relacionan con el metabolismo del cuerpo. Sin embargo, no revelaron ninguna correlación entre la luminiscencia y el calor corporal. Nuestro resplandor es absolutamente frío. Al mismo tiempo, nuestras caras brillan un poco más que otras partes del cuerpo. Sin embargo, los científicos no han encontrado qué procesos bioquímicos particulares son responsables del efecto. La intensidad de nuestra luminiscencia es aproximadamente 1000 veces menor de lo que el ojo humano puede detectar. No está diseñado para percibir la onda de luz que va más allá de los 400 a 800 terahercios. Es por eso que los humanos no pueden ver los rayos infrarrojos y ultravioleta que superan significativamente estos límites. Como tal, la mayor parte del espectro sigue siendo invisible para los humanos, mientras que tiene un gran impacto en toda la vida en la Tierra. Este es otro superpoder de la luz. Pero, ¿podríamos controlar posiblemente los superpoderes que tienen los fotones? Probablemente sí, pero ¿cómo podemos atraparlos? Lo que ocurre es que el fotón es una partícula sin masa. Este es el superpoder que lo hace viajar increíblemente rápido. La velocidad de la luz que viaja en el vacío es de alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. La luz puede rodear la Tierra en menos de una séptima parte de un segundo. Según la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, nada puede moverse más rápido.
Al mismo tiempo, cuando un fotón se mueve, el tiempo para él parece detenerse. ¿Qué pasaría si pudiéramos aprovechar este superpoder y usar la velocidad de la luz para vuelos espaciales? Si alguien pudiera desplazarse a la misma velocidad que el fotón, el tiempo para ellos transcurriría más lentamente que para los de la Tierra, y a esa velocidad el universo se percibiría de manera diferente. Las estrellas hacia las que se aproximaría la persona serían de tonalidad azul, mientras que aquellas que quedan atrás serían de color rojo. Esto se explica así. El objeto parece azul ya que las ondas de luz de las estrellas frente a él se acortan, mientras que las ondas detrás de él se extienden y se vuelven rojas, lo que provoca un efecto Doppler extremo. La cosa es que los astronautas no tendrían mucho tiempo para disfrutar de la vista desde la escotilla. Esto se debe a que a altas velocidades, lo que normalmente sería un grupo de átomos de hidrógeno indistinguibles se transforma en una gran cantidad de partículas peligrosas. Cuando los átomos de hidrógeno choquen con la nave espacial, la calentarán rápidamente a temperaturas extremadamente altas. Sin embargo, teóricamente se podría resolver este problema utilizando escudos y revestimientos hechos de un material especial que eviten que la nave espacial y el humano en su interior se cocinen. Pero a pesar de los riesgos, en el año 2020, investigadores de Harvard anunciaron una forma de acercarse a la velocidad de la luz en naves interestelares. Sugirieron usar una explosión de supernova. Para capturar su energía necesitarías una vela solar o magnética para ayudar a crear presión y propulsión sin combustible. La nave espacial equipada con la vela, pesando menos de medio gramo por metro cuadrado, debe situarse a 1.000.000 de kilómetros de la supernova. La vela debe estar hecha de un material plegable y altamente reflectante. Sin embargo, así solo alcanzaríamos una décima parte de la velocidad de la luz. Pero incluso los propios fotones no siempre se mueven a máxima velocidad. A menos que estén en el vacío, pueden disminuir su velocidad al pasar a través de algunos materiales. El índice de refracción de un entorno determina cuánto ralentiza la luz. Por ejemplo, en la atmósfera de la Tierra, la luz se mueve casi tan rápido como cuando viaja a través del vacío, solo disminuyendo en 3/10 milésimas de la velocidad de la luz. Pero al atravesar un material tan denso como el diamante, se ralentiza casi el doble. Sin embargo, viaja a través de la gema a más de 100.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, los fotones pueden moverse más despacio que la velocidad de la luz. ¿Pero pueden ir más rápido? Según las leyes físicas conocidas, la respuesta es no. Una vez que se alcanza la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. También para el fotón. Toda su vida es un solo momento. En general, hacer que se mueva más rápido es lo mismo que intentar hacer que un auto inmóvil vaya aún más lento. Pero investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California y la Universidad de Rochester en Nueva York realizaron un experimento y demostraron que aún es posible. Están seguros de que la luz tiene ciertas cualidades que hacen posible eludir incluso las reglas inviolables. Los científicos lograron superar la velocidad de la luz en un 30%. Pusieron fotones en plasma caliente donde al chocar entre sí, sus impulsos crearon ondas que se movían a una velocidad de grupo. Usando un láser, los investigadores arrancaron electrones de los flujos de iones de hidrógeno y helio. Al hacerlo, alteraron la velocidad del grupo de los impulsos enviados por la segunda fuente de luz. Este es otro de los superpoderes paradójicos de la luz, que incluso puede romper las leyes físicas. Pero si los científicos ayudaron al fotón a acelerarse, ¿significa que puede adquirir superpoderes? Antes los científicos solo buscaban descubrir los superpoderes del fotón. Ahora pueden otorgarle nuevos poderes y utilizarlos para lograr sus objetivos en beneficio de la humanidad. En 2016, científicos australianos publicaron un informe en la revista Nature Physics. Los investigadores hicieron algo imposible, literalmente congelaron la luz. Los científicos iluminaron con láseres infrarrojos una nube atómica ultrafría. Los átomos absorbieron una parte de los fotones, mientras que la otra parte permaneció atrapada, congelada en la nube. Como resultado de esta investigación, las computadoras cuánticas podrían llegar a ser tan accesibles como los teléfonos inteligentes. ¿Qué sucedería si en lugar de solo detener el fotón, aprendemos a controlar su movimiento? Un equipo de investigadores de la Universidad de Darmstadt consiguió detener un fotón y mantenerlo inmóvil durante 60 segundos. Su trabajo se dio a conocer en la revista Physical Review Letters. Utilizaron un cristal completamente opaco. Habiéndolo enfriado a una temperatura extremadamente baja, lo quemaron con un láser para desencadenar una superposición cuántica de los dos estados y hacerlo transparente para una banda de frecuencia particular. Luego usaron otro láser para apuntar al cristal ya transparente.
En el proceso de radiación, apagaron la transparencia del cristal y la luz del láser quedó atrapada. Usando el mismo método, los científicos lograron sostener una imagen de luz de 3 líneas. Imagina que iluminaste una habitación con una linterna y luego cerraste la puerta. Y cuando abres la otra puerta más tarde, la luz se libera. El tiempo que pasó atrapada puede variar dependiendo del tipo de cristal. Por ahora, el principal problema es que no funciona a temperatura ambiente. La capacidad de manipular el movimiento de la luz es un gran paso hacia el desarrollo de routers cuánticos. Solo ellos tienen la capacidad de ayudar a crear un internet cuántico ultra rápido y completamente a prueba de hackers. Pero al mismo tiempo, los científicos continúan experimentando con otras cualidades de la luz. Los investigadores de la Universidad de Utrecht y la Universidad Tecnológica de Viena afirman haber creado unas ondas luminosas únicas que pueden atravesar incluso materiales opacos. Publicaron los resultados de su estudio en la revista Nature Photonics. Los científicos crearon haces de luz que permanecen prácticamente inalterados en el entorno opaco, solo debilitándose ligeramente. El haz pasa a través de un obstáculo y aparece un patrón de luz en el otro lado, teniendo la misma forma como si no hubiera obstáculo en absoluto. Como un entorno heterogéneo que difunde la luz, los científicos utilizaron óxido de zinc, un polvo blanco opaco. Durante el experimento, los científicos transmitieron varias señales de luz específicas a través del polvo y estudiaron cómo terminaron en el sensor colocado detrás de él. ¿Realmente vamos a poder ver a través de las paredes pronto? Estos descubrimientos eliminan todas las barreras de la imaginación y en campos como la medicina y la biología pueden provocar una verdadera revolución. Los hospitales usan los rayos X para mirar dentro del cuerpo, ya que debido a la mayor longitud de onda pueden penetrar nuestra piel. La capacidad de enfocar la luz en puntos particulares dentro de un objeto abre posibilidades absolutamente nuevas. Con este enfoque, incluso podríamos mirar dentro de las células. Los investigadores continúan buscando fuentes alternativas de luz y ya han descubierto cómo obtenerla del sonido, un fenómeno conocido como sonoluminiscencia. Sin embargo, actualmente solo funciona en líquidos. La esencia de la sonoluminiscencia es crear burbujas diminutas de líquido que implosionan colapsando rápidamente. Cuando una burbuja colapsa rápidamente, libera energía en forma de calor y luz, lo que hace que el líquido circundante brille intensamente por un breve momento. Durante el proceso de sonoluminiscencia, la temperatura puede alcanzar decenas de miles de grados Celsius, lo que es más caliente que la superficie del Sol. Este efecto se descubrió por primera vez en los años 30, pero solo en los años 80 los investigadores comenzaron a estudiar la sonoluminiscencia en profundidad y han descubierto que no solo es característica del agua, sino también de otros líquidos y algunos gases. Al mismo tiempo, una pequeña cantidad de energía puede producir un haz de luz bastante potente. Gracias a esta investigación, es posible que pronto dejemos de usar bombillas tradicionales y en lugar iluminemos nuestras casas con nuestra música favorita. Debido a los superpoderes de los fotones y los esfuerzos de los científicos que los estudian, incluso las ideas de ciencia ficción del pasado se están convirtiendo en realidad actual. Una empresa canadiense, Hyperstealth Biotechnology, desarrolló y patentó un material delgado y flexible que, según afirman, permite la invisibilidad cuántica. El Quantum Stealth de plástico está compuesto por lentes microscópicas que dispersan los haces de luz que pasan a través de ellas. Así, todo lo situado a cierta distancia detrás del material se vuelve invisible. No solo desvía los rayos de luz alrededor del objeto en el espectro visible, sino también en la luz ultravioleta e infrarroja. Esto hace que el objeto sea invisible no solo a simple vista, sino también a dispositivos de visión nocturna y cámaras termográficas. Si ya descubrimos cómo hacernos invisibles, entonces movernos a la velocidad de la luz y viajar en el tiempo podrían estar en nuestro alcance en un futuro cercano. ¿Tú qué crees?